nuestra clase de psicología. ¿Está bien? En esta clase de psicología, pues hablaremos algo muy bonito, algo que de repente a ustedes les motive a aprender este tema. ¿Ya? A ver, bueno, es un tema muy importante, es donde de repente se siente las emociones que día a día nosotros los vamos viviendo, ¿no? Y más aún, de repente, por ahí ustedes ya que están en esta etapa de la adolescencia, por ahí sienten una emoción, una ilusión por alguien, ya sea por él o por ella. Es prácticamente es normal, ¿no? Sentir atracción por la persona opuesta, ¿no? Bueno, pero yo todavía no pienso en esas cosas. Para mí es muy lejano, ya. Obviamente, a excepción de aquellos estudiantes, ¿no? Pero también hay estudiantes que de repente ya pues están ahí los mensajitos, de repente las videollamadas, los sentimientos que de repente la persona tiene, que es natural, ¿no? Las emociones que uno tiene, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que las emociones que la mayoría de los adolescentes tienen es solamente momentáneo, ¿no? Por un momento te emocionas como decir, ay, ese chico me está escribiendo, o esa señorita o esa flaca me está escribiendo, una emoción, ¿no? Pero pasa un poco tiempo, ya como que se va desvaneciendo y esas emociones obviamente se terminan, ¿no? Sobre todo a la edad de ustedes, ¿ya? Pero cuando ya cambia es cuando uno ya está un poquito más de edad, es decir, ya entra en la etapa de la juventud, de la adultez, obviamente se estabiliza ya un sentimiento, ¿ya? Y justamente el día de hoy, ¿qué tema vamos a abarcar? Si ya les he empezado a hablar de este tema de los sentimientos, las emociones. ¿Cuál sería el tema que vamos a abarcar el día de hoy? ¿Procesos afectivos? Muy bien, son los procesos afectivos que obviamente cada persona va a tener, ¿ya? Oye, ¿me permiten un ratito abrir el PPT? Ya más estaba ocupada en enviarles el link y me van a disculpar. Shaoni tampoco seguro no ha podido ingresar. Ya, ok. ¿Me van ayudando con activando sus cámaras, por favor? Ya, yo sé que Gonzalo tiene internet, tiene cámara. Ya, yo sé que Pamelita de repente también tiene el internet ilimitado. Shaoni también tiene el internet ilimitado. Por ahí quizás me ayudan, por favor. Me tienen que apoyar en esa parte, ¿ya? Ok. ¿Pueden observar lo que estoy compartiendo? ¿Sí? Sí, se mira. Sí, profesora. Ya, ok. Muy bien. Chicos, durante mucho tiempo, ya de toda nuestra vida rutinaria, pues obviamente como persona nos proponemos alcanzar metas, objetivos, tenemos proyectos, ¿no? Y cuando logramos dicho cometido experimento, ¿no? Que es la alegría, la felicidad, el orgullo, el cariño que nosotros tenemos, ¿no? El entusiasmo, el optimismo, ya a todo ello se le va a denominar como el proceso afectivo que tenemos como persona, como individuos, ¿ya? Pero cuando no alcanzamos, nos sentimos obviamente frustrados, tristes, pesimistas, ¿no? Estamos con cólera, ¿no? A todo ello se le va a llamar emociones.
los cuales se van a dar a entender que son los procesos afectivos. ¿Ya? Ok, entonces vamos a decir también que este es pues una realidad objetiva, ¿ya? Que esto va a dar origen a las emociones. ¿Está bien? Y también aquí ingresa lo que es los sentimientos, pero solamente el día de hoy vamos a hablar del tema de las emociones, que es diferente. ¿Ya? Entonces el sujeto, la persona, va a tener una actitud obviamente emocional hacia los objetos que usted va a tener, ¿no? Hacia el fenómeno del mundo que usted va a poder observar. Un ratito, hijos, creo que la psicóloga me está pidiendo cómo puedo ingresar, seguro está pasando lo mismo. A ver. Ya, ok, chicos. Voy a desactivar todo. Cuando doy clases, cuando suena todo me distrae. Ya, ok. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, todos estos acontecimientos, estas características que les he dado mención, son pues los procesos afectivos que tiene la persona, el individuo. ¿Ya? Entonces, aquí, en una de las definiciones dice, por tanto, podemos decir que los procesos afectivos van a ser el resultado, ¿no? Frente a la necesidad que tiene la persona, el sujeto, el individuo, ¿no? Pero que esto va a depender también del entorno social. Recordemos que la persona, el humano, nace como un ser indefenso, pero a través del tiempo, a través del desarrollo, este va cambiando sus actitudes, pero esto va a depender del entorno social, ya sean positivos o negativos, ¿ya? Y esto obviamente va a generar los estados afectivos, como los sentimientos, las emociones que sentimos nosotros, las pasiones y los estados de ánimo. Un día podemos estar felices, pero de repente al poco rato, ¿no? Oh, sorpresa, por una noticia podemos estar molestos, tristes, ¿no? Como es el caso de ahora, ¿no? Muchas de nosotros las personas hemos sentido esa emoción, ¿no? Esos sentimientos que se está viviendo en esta plena pandemia. Entonces, todo ese conjunto de sentimientos, conjunto de emociones, los estados de ánimo, forman el proceso afectivo. ¿Ya? Ok, las características. En las características tenemos, por ejemplo, en la primera, la intimidad. ¿Ya? Obviamente se va a referir que cada persona va a vivir un experimento, ¿no? Pero de las vivencias afectivas, que obviamente va a ser de manera muy personal. Eso va a ser, depende de cada uno. Por ejemplo, algunas parejas pueden ser, no como conocemos, ¿no? Melosos, ¿no? En este caso, el término perfecta, bien hablado, sería pues las parejas que son muy amorosos, muy afectivos. Como también hay parejas de todo lo contrario, ¿no? Hay parejas demasiado frías, ¿no? Que se tratan de repente no con cariño. Entonces, una de las características es justamente la intimidad, que esto va a depender de cada uno de nosotros. ¿Está bien? Ok, tenemos la polaridad, que muchos de nosotros de repente lo mostramos, ¿no? Este se va a entender que va a tener relación, ¿ya? Entre dos fenómenos opuestos, ¿ya? Y estos efectos pues pueden ubicarse, ¿ya? Pueden ubicarse en los polos opuestos. Como te iba mencionando, en otro momento podemos sentirnos muy alegres, muy contentos, muy sociables, como también al siguiente día
como que no conozco a nadie, ¿no? Estoy sumamente molesta o de repente seria, ¿no? La polaridad, los sentimientos opuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entre el odio y amor, ¿ya? Entre la alegría y la tristeza. Son sentimientos opuestos, ¿no? O emociones opuestas, ¿ya? Usualmente eso se da a la edad de ustedes, eso está comprobado, ¿ya? A ver, chicos, tenemos creo que la presencia de la señorita psicóloga. Buen día, señorita. Creo que hemos tenido inconvenientes con todos el tema del link de psicología. Sí, visita. A mi persona me enviaron un horario en el que decía que psicología era de 9 a 10 de la mañana y según yo estaba entrando a otra clase todavía de educación cívica de cuarto ciclo y desde ayer le pedí el link al profesor y no me había mandado todavía. Disculpe, mil disculpas. No se preocupe. No se preocupe. Justamente con ellos tengo 2 horas de clase, ¿no? Primero tenemos psicología y luego tenemos cívica. Ya. Ajá, sí, no hay problema. Por eso es que ayer le comentaba que es de 8 a 9 el curso de psicología. No sé si podrías hablar con ellos o continúo con la clase. ¿Sí? No lo escuché. Ya, ¿continúo con la clase o de repente, como ayer habíamos quedado? ¿Sí? Bueno, está en características, ¿verdad? Me gustaría que pueda terminarla y yo poder dar algunos alcances al final. Ya, ok, no hay problema entonces. Continúa. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, como les iba mencionando, una de las características de las emociones es, pues, la polaridad, ¿no? Sentir las emociones opuestas que va a sentir, sobre todo a la edad de ustedes, ¿no? Entre amor, odio, alegría, tristeza, ¿no? Que son emociones contrarias que vamos a nosotros sentir. Por otro lado, tenemos la característica de la intensidad. ¿Qué vamos a entender por ello? Esto va a implicar el grado que va a tener que esta persona va a experimentar los afectos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos diferenciar la intensidad de una sonrisa con una carcajada, ¿no? Muchos de nosotros solamente podemos sonreír, pero de repente por A o B cambiamos a ese tema de la carcajada, ¿no? Que exageradamente nosotros lo damos a entender. Entonces, una de las características de las emociones que vamos a sentir es esta intensidad, ¿ya? Por ejemplo, te estoy poniendo. Otra de las características es la profundidad, ¿ya? Va a tener una importancia, una significación, ¿ya? Que va a otorgar al sujeto, a la persona, al individuo, ¿ya? Que va a, obviamente, experimentar. ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos el cariño, el afecto, ¿no? A nuestros padres, ¿no? Es un ejemplo de cómo nosotros, ¿ya? De cómo nosotros tenemos esa profundidad de sentir una emoción. ¿Está bien? Ok. Otra de las características, chicos, a ver, todos me escuchan, es la amplitud. ¿Qué vamos a entender por esta característica de la amplitud? Esto a nosotros nos va a comprometer a diferentes aspectos, ¿no? Pero que va a implicar a nuestra personalidad. Y esto obviamente se va a referir a los procesos afectivos que nosotros como personas podemos influir positivamente o negativamente. ¿Sobre qué? Sobre obviamente la actividad cognitiva que vamos a tener. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nuestra memoria se bloquea, ¿ya? El producto de la ansiedad, ¿no? Cuando una persona obviamente está deprimida
o de repente alguna persona, muchos de nosotros perdemos el apetito, ¿no? El tema de hoy, por ejemplo, en plena pandemia que somos dentro de casa, muchos de nosotros nos estamos deprimiendo, ¿no? Justamente por lo que está sucediendo en nuestro entorno, ¿no? Por lo que le toca de repente vivir a nuestra familia, ¿no? Otra de las características es el nivel, ¿ya? Esto pues obviamente va a estar orientado a lo que nosotros vamos a valorar, el aspecto moral, ¿ya? Entonces estos van a existir pues afectos socialmente bien considerados, ¿ya? Y valorados entre el amor que tenemos a nuestros padres, ¿ya? Por ejemplo, el altruismo es pues un sentimiento de un nivel moral muy alto, ¿no? Mientras que la pasión desmedida por el poder va a ser, pues obviamente, de nivel muy bajo, ¿ya? Entonces aquí en el nivel, esta característica de la emoción también vamos a ver tanto lo que es el sentimiento del nivel del moral, ¿ya? Ok, las manifestaciones de los procesos afectivos, ¿cómo son? ¿Ya? Estas emociones, como te iba mencionando al principio, son aquellos procesos afectivos que vamos a sentir nosotros como personas, pero que van a ser de manera muy intensa, ¿ya? Pero esto va a tener corta duración, ¿ya? ¿Debido a qué? Debido a la aparición de los estímulos improvisados, ¿no? Generalmente o usualmente esto sucede con la mayoría de los adolescentes, ¿no? Las emociones que son obviamente cortas que nosotros vamos a sentir o que ustedes van a sentir, ¿está bien? Entonces esto va a ser producto al cambio que va a dar tanto al organismo, ¿ya? Y también en el aspecto de la psicología de la persona, del sujeto, del individuo o de nosotros, ¿ya? Las características, ¿no? Las características que va a tener esta manifestación de los procesos afectivos van a surgir pues a través de la aparición, ya inusitada de lo que es el estímulo. ¿Está bien? Ok, y esto obviamente se va a tener un experimento mayor, ¿ya? Por otro lado, otra de las características que nosotros vamos a entender que esto va a conmover violentamente, bruscamente, ¿no? Lo que es nuestra estructura biológica, ¿ya? Y también en la forma de pensar, lo que es en el psicológico, ¿ya? Por otro lado, también estas manifestaciones, chicos, van a tener reacciones emocionales que es propio de nosotros, son innatas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el llanto, tenemos la sonrisa, ¿no? Tenemos el gesto del enojo, ¿no? La reacción del asombro, que obviamente nosotros lo vamos a transmitir a través de los gestos, ¿no? Que innatamente así no queriendo, pero lo vamos a producir a través de los gestos, ¿no? Justamente de estas reacciones emocionales que nosotros como personas lo vamos a sentir o estamos sintiendo, ¿ya? Usualmente, por ejemplo, cuando aparentamos estar tristes, o perdón, alegres, pero en el fondo, ¿qué pasa? ¿No? Usted está triste, pero quieras o no, lo estás demostrando a través de un gesto, de una actitud, ¿no? La clasificación de las emociones, chicos. En esta tenemos las técnicas o las pasivas y lo otro que es la característica de las esténicas o activas. Es decir, ¿cómo se va a caracterizar, por ejemplo, en las pasivas? ¿Ya? Esto se va a dar por el grado de disminución de la actividad que realiza el hombre, ¿ya? Y esto obviamente puede paralizar en el curso de cómo nosotros pensamos. En pensamiento tenemos esas capacidades, ¿no? De discernir.
Por ejemplo, para que me puedas entender, ¿ya? Sentir miedo en un examen de admisión. Ustedes que están a puertas ya de ingresar, o de egresar, perdón, de egresar del colegio, cuarto, quinto, un añito más, y van a poder postular a la universidad, ¿no? Y como toda persona siente ese miedo al examen de admisión. Entonces, es una de las clasificaciones que es el tema de las pasivas, ¿no? En cambio, en las activas vamos a entender que son aquellas emociones que nosotros como personas tenemos en donde se va a producir un incremento de actividad y excitación por el sujeto, ¿ya? Bueno, y esto obviamente va a provocar un aumento de la actividad mental que nosotros como personas vamos a tener. Por ejemplo, durante ya este examen de admisión, obviamente ya en el hecho, en el momento, el miedo, el nerviosismo puede bloquear nuestra mente, ¿no? Y esto puede hacer que de repente nos olvidemos, cosa que el tema que hemos estudiado, ¿no? Durante nuestra etapa de preparación, en el momento del examen de admisión, a través del miedo, el nerviosismo, se bloquea nuestra mente y ya no podemos de repente resolver aquellos problemas que sí sabíamos durante nuestra etapa de preparación. Entonces, en esta clasificación de las activas, por ejemplo, te mencionaba, ¿no? Durante el examen de admisión, el miedo nos puede bloquear la actividad mental, ¿ya? Y eso va a hacer, pues, que de repente nos olvidemos de algunos conocimientos que ya hemos, obviamente, aprendido durante nuestra etapa de preparación, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Otro, las emociones básicas que nosotros como personas sentimos, ¿no? El placer de la alegría, ¿ya? Esta es una de las emociones que nosotros como personas, obviamente, producimos, ¿no? Ambas van a generar, pues, ante una satisfacción de la necesidad, ¿ya? Por ejemplo, ganar un concurso, ¿no? Por ejemplo, el colegio obviamente lleva el concurso a sus estudiantes y de repente por A o B, ¿ya? Este estudiante obviamente como es preparado, gana ese concurso de matemática, de comunicación, ¿no? De repente concurso de pintura. Entonces, esta persona, este estudiante, va a sentir el placer y obviamente esto también va a sentir la alegría. ¿El placer de qué? El placer de haber obtenido lo que obviamente en algún momento era tu objetivo, ¿no? La alegría que va a sentir tu persona y también tu entorno social, ¿ya? La cólera, ¿no? Muchos de nosotros somos coléricos, ¿no? Esta también es una de las emociones básicas. La cólera va a ser el deseo de cómo nosotros nos desahogamos sobre la agresividad, ¿está bien? Ya sea contra objetos, contra personas, ¿ya? Y esto obviamente se va a producir ante una frustración, ¿está bien? Por ejemplo, cuando perdemos algo valioso o por A o B, ¿no? Somos ahora, en este siglo XXI, somos dependientes de las tecnologías, ¿no? Dependientes del celular. Se ha comprobado científicamente, ¿no? Que la persona es muy dependiente del celular, ¿no? Entonces, cuando por A o B perdiste o te robaron, sientes cólera, sientes una frustración y obviamente quieres desfogar, ¿no? Por eso te dice, ya sea a un objeto o de repente ante una persona, ¿ya? El miedo es otra de las emociones básicas, chicos. El miedo va a ser producido por aquellas circunstancias, ¿ya? Imprevistas que van a provocar, pues, el desconcierto en nuestra espera, ¿ya? Y esto obviamente son nuestras actitudes también. Por ejemplo, el miedo a la muerte, ¿no? O el miedo que de repente uno de nuestros parientes de la familia muera, fallezca. Ese es el miedo que de repente la persona pueda temer, ¿ya? La felicidad es otra de las emociones. En este caso,
Esta es una emoción muy agradable, ¿ya? Que se produce ante la satisfacción de las necesidades. La felicidad también es muy parecido al placer y la alegría, que es una de las primeras emociones que usted mencionó. Sí, claro. La felicidad obviamente es cuando la persona va a sentir después de haber cumplido todas sus propuestas, sus objetivos, ¿no? Que como persona nosotros tenemos proyectado, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes tienen objetivos, tienen proyectos, ya sea a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a corto plazo, de aquí a un año más, terminando quinto de secundaria, de repente su objetivo de ustedes es ingresar a la universidad, ¿no? Entonces, obviamente para cumplir eso van a sentir placer, alegría, van a sentir una felicidad. ¿Está bien? Otro de las emociones son las sorpresas. Esto obviamente va a predisponer acerca de la observación concentrada que nosotros como persona vamos a tener, ¿está bien? Y esto pues se va a manifestar, por ejemplo, en las cejas. Oh, sorpresa. Por ejemplo, ¿no? Esto obviamente va a aumentar la luz que va a encender, ¿no? A lo que es a la retina, y esto va a facilitar ya a la exploración del acontecimiento pues inesperado que va a tener la persona producto de esta emoción, de esta sorpresa que va a tener. La tristeza es otra de las emociones que también, bueno, va a trabajar a la par con el tema del miedo, ¿no? Por ejemplo, te hacía, ¿no? En el miedo, sentimos miedo a la muerte. Obviamente, hecho ya lo sucedido, ya. En la tristeza, ¿qué se va a entender? La tristeza es cuando ya la persona va a sentir esa emoción, esa pena, ¿no? Por el contexto, por el hecho que está ocurriendo, ¿ya? Otro es la pena de dolor o la melancolía, que también va a estar trabajando a la par con el miedo, la tristeza, ya la pena que nosotros vamos a sentir, ya la melancolía. La repulsión. ¿Qué es la repulsión, chicos? A ver, ¿alguien me puede decir qué es la repulsión? A ver, quiero participación. ¿Qué es la repulsión? A ver, Tefi, hija, ¿qué es la repulsión? A ver, cualquiera de ustedes, ¿ya? Cuando sientes incomodidad hacia algo. Ya, cuando sientes la incomodidad, ya, te incomodas a algo. Entonces es otro de las emociones que nosotros vamos a... ¿Ya? A ver, Sally, ¿también querías participar, hija? Sí, la repulsión no es cuando nos incomoda algo, por ejemplo, tengo repulsión a las personas que maltratan los animales. Ya, por ejemplo, ¿no? Es una de las emociones que también nosotros como personas, como humanas, sentimos. Ok, muy bien. Ahora, chicos, en esta ultimita parte ya, para terminar la clase, ¿sabes qué te estoy pidiendo? Que te vas a grabar, ¿ya? Vas a presentarme un vídeo como máximo de 3 minutos. Pero en este vídeo, usted me va a enviar, ¿no? Las emociones que hemos conocido el día de hoy, ¿ya? Lo puede realizar con distintos materiales, ¿no? Puedes realizar, ¿no? Con una ropa adecuada de repente, ¿ya? Diferentes maneras que usted da a entender estas emociones que como personas sentimos, ¿ya? Entonces justamente que una de las características es puedes utilizar vestimenta adecuada. ¿Está bien? Ahora, a ver, Sally, dime, hija. O sea, en el video que vamos a hacer, vamos a expresar todas las emociones que sentimos en ese momento. Todas las características que hemos conocido aquí en la clase, ¿no? Por ejemplo, hace poco, ¿no? Las emociones básicas, el placer y la alegría, la cólera, vos estás molesta, el miedo, estás con miedo, la felicidad, ¿ya?
la sorpresa, la tristeza, todas esas emociones que les he explicado, ustedes van a transmitir. Pero ojo, puedes utilizar todo lo que tengas a disposición, ¿no? Si quieres estar, por ejemplo, en el placer y la alegría, no sé, ¿no? Con el cabello suelto, estás alegre, estás radiante, ¿sí o no? La cólera lo puedes transmitir de diferente manera, ¿no? Entonces, justamente eso es la idea, de que ustedes transmitan las emociones, ¿ya? Y que también lo hagan de forma muy divertida, ¿ya? Tómenlo por ese lado, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces, la calificación del vídeo, obviamente, va a ser los mismos indicadores, ¿ya? Que se ha evaluado hace 2 semanas que se les ha pedido, ¿recuerdan? ¿Sí? Muy bien, Sí, entonces, Miss. ustedes saben que esa fichita de evaluación está en la plataforma. Entonces, teniendo en cuenta ello, nosotros vamos a grabarnos, ¿ya? Que es el vídeo que me tienen que enviar. Ustedes saben, se les ha dado el plazo de 2 días, ¿ya? Es decir, hasta el día domingo estoy esperando sus vídeos para que me puedan enviar. Entonces, estas son evidencias de mi clase, de qué hemos aprendido, de las emociones, ¿ya? Y no se olviden, por otro lado, también enviarme la clase copiada, ¿no? Porque nosotros sabemos que en nuestra clase copiada, aprendemos más, porque es fácil, ¿no? Imprimes y de repente por A o B cortas y pegas, ya ni siquiera lo lees. En cambio, cuando copias, ¿no? Ya estás aprendiendo, estás repasando. ¿Ah? Ok, chicos, muy bien, gracias. A ver, señorita psicóloga. A ver. Gracias, Misita. A ver, chicos, en estos momentos les voy a estar pasando un link de un pequeño corto de una película. No sé si han visto Intensamente. Sí, Miss, sí he visto. Ah, ya. Entonces, ahí se puede observar muchas emociones, pasiones y sentimientos también. Yo creo que va a ser un bonito alcance, muy didáctico para que puedan realizar la tarea que la visita les ha dejado ahorita. Bueno, ya chicos, ahora sí ya los puedo ver a todos. Son poquitos en esta clase, ¿verdad? Ya. Como alcance a lo que, ¿cuánto nos queda? 10 minutos. Como alcance a lo que la Miss, ¿podría habilitar un ratito compartir pantalla, por favor? Profesora, disculpe, no se le puede escuchar muy bien a la psicóloga. Muy bajo habla. Ya, un poquito más fuertecito, señorita. Creo que Ok. no te estamos escuchando bien. Ya chicos, ¿ahora me escuchan? Sí, Miss, sí se la escucha. Más o menos, ya bueno, voy a apagar el video para ver si es que ahí me escuchan bien. ¿Ahí me escuchan, chicos? Más o Sí, menos. Miss. Ya chicos. A ver chicos, ¿me escuchan ahí? Sí, Miss, sí se le escucha. Ya, genial chicos. A ver, la misa hablaba sobre los procesos efectivos, ¿verdad? Yo ahora les voy a hacer un pequeño resumen nada más de lo que se ha hablado para que puedan englobar bien y jerarquizar las ideas, ¿no? A ver, pero quiero hacerlo junto con ustedes. ¿Está bien? Sí, Miss. Los procesos efectivos. ¿Cuántos procesos efectivos habían? 3, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir cuáles eran esos procesos efectivos? Chicas, ¿me escuchan? ¿Me escuchan?
Creo que no me están escuchando, ¿verdad? A ver, chicos, la señorita psicóloga está hablando. Les está pidiendo para que participen. Entonces yo quiero que ustedes participen. Es una clase donde de repente el estudiante, la docente, la psicóloga, podamos interactuar. Quiero que participen. Les está preguntando, ¿ya? Ya, chicos. A ver, ¿pueden ver esta pantalla? Ahí está. A ver, un pequeño resumen nada más rapidito. Los procesos afectivos se dividen en tres, ¿verdad? Sentimientos, emociones y pasiones. ¿Alguien me puede explicar qué son los sentimientos, chicos? Ahí le voy a pedir un poco de apoyo a la misita, que la persona que pueda explicarme qué son los sentimientos, le pueda añadir algunos puntos, no sé, en alguna tarea o algún juego. ¿Sí se puede hacer, misita? A ver, no, por favor, ¿me podrías repetir? Ya, misita. A ver, chicos, estoy pidiéndole a los chicos que me puedan explicar con sus palabras, ¿no? ¿Qué son los sentimientos? Y Ah, ya. si le pedía a usted el favor, Miss, de que yo voy si a alguien responder. puede hacerlo, le pediría algunos puntos. Ya, Miss, yo puedo responder qué son los sentimientos. ya, Shaoni va a responder. Ya, Ya, Shaoni. bueno, los sentimientos son el estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una persona. Ya, a ver, ¿me puedes dar un ejemplo de sentimientos? Por ejemplo, los estados, por ejemplo, triste, feliz, y cada uno de los sentimientos tiene un aspecto, lo cual triste llega a ser, supongamos, el fallecimiento de una persona, otro que te caigas, te golpees. De alegría es cuando te dan, por ejemplo, unas buenas noticias, que cada persona lo toma con mucha felicidad. Ya. Ok, Corín Lucas, ¿verdad? Lo que nos acabas de mencionar está genial. Esas son emociones, es lo del medio. Las emociones son pues la alegría, la tristeza, la ira. Las emociones son, se representan mayormente por ser muy rápidas, muy fugaces. En cambio, chicos, los sentimientos como el amor son, en el tiempo perduran, ¿entienden? Como el amor. El amor a papá, el amor a mamá, se va construyendo a medida que uno va creciendo. Entonces va perdurando en el tiempo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre los sentimientos y las emociones. En cambio, las pasiones son lo que a una persona le encanta hacer, lo que los jóvenes llamamos pues los hobbies, ¿no? Puede ser el deporte, puede ser el arte, bailar, pintar, entre muchas otras cosas. ¿Sí? A ver si me han entendido. A ver, chicos, un voluntario que me diga qué son los sentimientos y un ejemplo. Ya, a ver, Sari. Los sentimientos es, por ejemplo, el amor hacia el papá o a una persona de nuestros familiares. Querida Sally, a ver, ¿los sentimientos perduran en el tiempo o son muy fugaces? Perduran mis. Muy bien, sí, los sentimientos perduran en el tiempo, al contrario, como ya les decía, que las emociones son muy fugaces. Tú puedes estar contento, puedes estar alegre un rato y después de una hora ya no, puede pasar algo y estás triste. A ver, un voluntario más que me diga qué son las pasiones. Corín.
Es lo que a una persona le gusta hacer o aplica en cada momento o su hobby más o menos, el deporte, la música, el baile, etc. Ok, muy bien, Corín. Eso sería nada más un pequeño repasito, creo que el tiempo ya es. Ya, ok, gracias, gracias chicos, gracias también señorita psicóloga. Es muy importante tener en cuenta las diferencias entre un sentimiento, una emoción y lo que es una pasión, ¿no? Justamente lo que les explicaba, ¿ya? Entonces hay que tener diferencias de eso, ¿no? Bien chicos, entonces pasamos al siguiente curso, ya que es el curso de cívica. Creo que había quedado pendiente de que algunos estudiantes todavía no habían terminado de exponer su tema, ya la anterior semana o la anterior clase. ¿Está bien? Mientras van preparando, van ya abriendo el archivo, el PPT, yo voy llamando lista, ¿ya? Porque a inicios de psicología no he estado llamando lista por el tema que estábamos teniendo sobre el código, ¿ya? Ok, me van diciendo presente, por favor. ¿Está bien? Acosta. Aguilar Leonardo. Cambián Baltasar. Carvajal Rivera. Presente. Ya. Uría Caso. Presente, Miss. Díaz Calderón. Díaz Ponce. Espinosa Soto. Presente, profesora. Flores Cruz. Presente, profesora. Galván Geraldí. González Ali. Presente, Miss. Huarcay Orihuela. Huertas Bastidas. Presente, profesora. Ya. Shaoni Lazo. Presente, Miss. Lucas Corín. Presente, Miss. Luján Raimundo. Presente, Miss. Ok, Macasi Soriano. Mesa Vivanco. Morales Smith. Orellana Gonzalo. Presente, Miss. Poma Canchán. Presente, Miss. Pomalaya Rodrigo. Ponce Alison Fiorella. Raimundo Rojas. Presente, profesora. Rixe Jordan. Rivera Steve. Él ya no está, ¿no? Ya. Rodríguez Cárdenas. Romero Canto. Sánchez Rojas. Soriano Morales. Presente, profesora. Vázquez Aliaga. Ok, me dicen a quién no he llamado, chicos. Ya, creo que estamos todos, ¿no? Ok. Muy bien. A ver, ya está habilitado. Ya pueden compartir documentos. Entonces, Miss, disculpe, ¿me puede dejar el ingreso por el otro dispositivo, por favor? Ahorita mi celular se va a apagar. ya está ahí. Ya se detienes. Cuarto. Muy bien, a ver. El grupo 1 ya había expuesto, grupo 2 también. Grupo 3 también ya había expuesto. ¿Ya?
¿Qué grupo más falta? Grupo 4, grupo 5 y grupo 6. ¿Ya? El grupo 4, a ver, el grupo de Carla. Ya, por favor, vamos a compartir nuestras pantallas. Creo que todos ustedes ya saben qué indicadores se va a evaluar. Son 2 fichitas. Gracias, ahí. Ya, Miss, empezamos. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeras. A nuestro grupo nos tocó exponer sobre los derechos humanos que se estableció durante la guerra de Vietnam. Ya, Miss, ¿cómo empezó la guerra de Vietnam? La guerra de Vietnam ocurrió en Vietnam, iniciado con un conflicto de descolonización. Enfrentó a Vietnam del Norte, ayudado por la Unión Soviética, y Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos. Las principales potencias buscaban imponer sus ideologías a costa de la destrucción de pueblos enteros e incluso de sus propios ciudadanos. La guerra de Vietnam marcó un hito de la historia militar debido a que la población estaba muy comprometida con el conflicto. Se utilizaron diferentes armas químicas como el napalm, que terminaron ejecutando a miles de militares y civiles. Los datos de la guerra empezó en 1955 hasta 1975. Fue en Vietnam, Laos y Camboya. Los beligerantes fueron Vietnam del Sur versus Vietnam del Norte, resultado de la victoria de Vietnam del Norte. La causa que principalmente ocasionó la guerra fue dos ideologías diferentes, que el capitalismo y el socialismo. Estados Unidos apoyó el capitalismo y la Unión Soviética al socialismo. Y ya, bueno, doy paso a mi compañera Carla. La guerra de Vietnam, llamada también la guerra de Indochina y conocida en Vietnam como guerra de resistencia contra América, fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. En esta guerra participó la República de Vietnam. Vietnam del Sur capitaliza con el apoyo de los Estados Unidos y entre naciones aliadas de los Estados Unidos contra la guerrilla local de Frente Nacional de Liberación de Vietnam y el Ejército de la República Democrática de Vietnam, Vietnam del Norte. Respaldada por China y la Unión Soviética, todos ellos comunistas, se calcula que murieron en total entre 3, 8 y 5 o 7 millones de personas. Estados Unidos contabilizó 58.159 bajas y más de 1.700 desaparecidos, constituyendo la guerra más larga de dicho país hasta la guerra de Afganistán. Fue una de las guerras más importantes del periodo llamado Guerra Fría. En tratados de Vietnam, Vietnam firmó un tratado bilateral comercial en Estados Unidos desde el 2000. Primer gobierno de Ginebra. Estos son los tratados de Vietnam del Norte. Segundo convenio de Ginebra, tercer convenio de Ginebra y cuarto convenio de Ginebra. Los tratados de Vietnam del Sur. Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio. Tratado de cooperación en materia de patentes. Tratado de no proliferación nuclear. Tratados de prohibición
completa de los ensayos nucleares y tratados sobre el espacio ultraterrestres, Tratado Libre del Comercio. Eso es todo, profesor. Gracias. Ya, ok. A ver, solo ha expuesto Carla y Said, ¿cierto? Profesor. Disculpe, mi compañero Aimer, tuvo problemas de internet y no pudo ingresar. ¿Pero preparó sus diapositivas también? Sí, hicimos con él también. Ya, ok. Bien, chicos. El tiempo no nos va a favorecer para las preguntas después, ¿ya, hijos? A ver, el siguiente grupo, grupo 5, Anthony, Rodrigo y Jesús. ¿Lo tienen listo? ¿Tienen? ¿Sí o no? Ese es el problema, pues, cuando no cumplimos. Tendrán 0, 0, la única nota. ¿Qué más puedo rellenar? No puedo inventarme otra nota. Ok, el grupo de Shawnee. Jefa, comparte la diapositiva. Un momento, profesora. Ya. Profesora, pasa un problema. La diapositiva no la tengo, pero sí tengo el PDF. Está bien, está bien. ¿Se mira, profesora? Muy buenos días, profesora. En esta ocasión mi grupo y a mí me ha tocado exponer sobre los derechos humanos en contexto de la Revolución Francesa. Contexto histórico. La Revolución Francesa es un hecho histórico importante, ya que da el origen a los derechos del humano y ciudadano, y a nuestro Estado moderno de hoy en día. Fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia. Las causas son por el vigor del absolutismo, ya que estaba dando a los reyes todo el poder haciéndolos responsables de los desastres económicos. Las desigualdades del régimen o feudal. La miseria y la marginación del pueblo, ya que estos sufrían hambre, enfermedad, esclavización y ningún aspecto de mejoría. Ideas de ilustración. Las ideas de la ilustración, como la igualdad del hombre y la fe en la razón de los filósofos, influyen en la mentalidad forjando ideas de un sistema social moderno. Les doy pase con mi compañera Pamela. No, perdón, Shawnee. Ya, bueno, a mí me toca hablar sobre los tratados de la Revolución Francesa, los cuales establecieron 4. Uno es el Tratado de Tolentino, que fue a la mano Misticio de Bolonia del año 1796, y el Tratado de Tolentino fue en 1797. Fueron 2 acuerdos firmados entre Francia y la Santa Sede. En el contexto de las guerras napoleónicas, forzado por la presencia de tropas bajo el mando de Napoleón Bonaparte y el Papa X, se vio obligado a hacer fuertes concesiones económicas y territoriales a los franceses. El otro tratado fue de París, se estableció en 1815, pero fue firmado el 3 de septiembre de 1783, París, Francia, entre el Reino de la Gran Bretaña y los Estados Unidos, y puso fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Otro, el Tratado de Basilea
Este tratado fue establecido en el año 1795 entre la República Francesa y la monarquía de Carlos IV de España, firmado en 1795, en la localidad de suiza de Basilea. Puso fin a la guerra de convención entre los dos países. El otro tratado es de Amiens, lo cual se estableció en 1802. Fue un acuerdo que puso fin entre la guerra de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y la Primera República Francesa, más a sus aliados que dentro estaban España y la República Batava, firmado en Amiens, Francia. Ahora le paso con Pamela. Bueno, a mí me ha tocado hacer sobre los derechos en los tratados y de acuerdo a la Revolución Francesa. Bueno, con el Tratado de Tolentino se reconocen oficialmente la posición francesa del condado de Benaicín y la ciudad de Aviñón, ocupándose militarmente desde 1790. La cesión se perpetúa de las legislaciones de Bolonia, Ferrara y Romaña. Ancona quedaría en manos francesas hasta el final de la guerra. Se niegan los socorros y cierre de las puertas de la Santa Sede a los enemigos de Francia. Satisfacción de las cantidades acordadas en el armisticio de Bolonia. Se reciben cantidades acordadas al ejército francés que evacuaría los territorios ocupados. Se liberan a los presos políticos, se restablecen las relaciones comerciales entre ambos países. En el Tratado de París se reconoce la independencia de las 13 colonias, se reconocen las deudas contratadas legítimamente que deben pagarse a ambas partes. Los prisioneros de la guerra deberían ser liberados. En los Estados Unidos prenderían futuras confiscaciones a las propiedades. Se reconoce la independencia de los Estados Unidos. Tratado de Basilea. Sus principios sobre la actividad se transfronteriza y cooperan entre los supervisores. Se toman medidas de adecuación de la capital, principios básicos, se gestionan los riesgos y otros aspectos. Tratado de Amiens. Se da un acuerdo de liberación de los prisioneros de la guerra. El Reino Unido devolvió la colonia El Cabo a República Batava. Devuelve la mayor parte de las Indias Orientales. Se retira el ejército francés y británico de Egipto y su devolución al Imperio Otomano. Se restitución por parte del Reino Unido de todas las conquistas hechas a Francia y sus países aliados, excepto a Ceilán. La evacuación de Nápoles y estados pontíficos por parte de Francia. Se fija el río Araguari como frontera entre Guayana y Guayana Francesa y la Guayana Portuguesa. Se devuelve la isla Malta, Gozo, Comino y los caballeros hospitalarios. Bien, gracias. Miss, voy a agregar 4 causas de la revolución, los cuales uno son las causas ideológicas, la influencia de la Ilustración. La segunda causa que voy a agregar va a ser las causas económicas, que estuvo dentro de la Revolución Francesa, las causas políticas y las causas sociales. ¿Mis puedo explicar o así nomás lo pongo? Claro, tienes que explicar, hija. Mis explico cada una de las causas, ¿no? Mis voy a explicar un poco breve y corto, ¿ya? Ya, que primero voy a empezar con las causas ideológicas, o sea, la influencia de la Ilustración. Las ideas de los ilustradores del siglo XVIII serán las que dan soporte y justificación intelectual a los revolucionarios franceses. La otra causa, las causas sociales, eran como esas crisis económicas y la idea de igualdad y la lucha contra los privilegios, lo que hace
que a la burguesía se le una el pueblo llano en las ciudades y gran parte de los del campesinado en el campo. La otra causa, la causa económica, creo que son fundamentales. En algunos autores han hecho de las causas económicas la clave para explicar el inicio de la revolución. Y por último, la causa de causas políticas a finales del siglo XVIII. Francia seguía anclada en lo político en el antiguo régimen y el rey gobernaba sin contar con nadie, seguía teniendo todo político y justificando su poder a través de argumentos religiosos que evidentemente el sistema era anacrónico. Ya mis. Ahora Profesora, cada una vamos a hacer las conclusiones. primera conclusión. Amplían los derechos establecidos en la Declaración de América para así volverse derechos naturales. La razón, igualdad y la libertad son las palabras que cambiaron la historia de Occidente. La Asamblea General de Francia consideraba que la ignorancia y menosprecio de los derechos del hombre son las causas de las calamidades públicas y la corrupción del gobierno. Fueron ideas idealistas y cosmopolita, siendo hija del espíritu legítimo de la libertad del hombre ante la tiranía. Pamela, tus conclusiones. Yo voy. Bueno, yo voy a concluir sobre la Revolución Francesa. Uno, sobre mi opinión, siento que fue un proceso social y político que llegó en respuesta en una gran inestabilidad y también había una pésima organización económica. Otro es que esta revolución fue la gran inspiración y motivo de las luchas de independencia en América Latina. Otra conclusión que voy a dar es que también cuando el hambre y la pobreza amenaza a un pueblo, creo que la subsistencia y el desespero actúan y mucha gente estaba desesperada. Y por último, es uno de los legados de la Revolución Francesa, son los derechos de igualdad de los seres humanos sin importar la raza o el sexo. Y ahora Pamela va a hablar sobre sus conclusiones. Mi primera conclusión es que en sí, como dijeron mis compañeras, hemos coincidido en algunas cosas, que es que, bueno, cuando un gobernante no cuida muy bien a su pueblo y no se percata por las necesidades que necesita uno, la gente, las personas no van a poder aguantar y bueno, sí o sí van a haber revoluciones como en todos los gobiernos a nivel mundial, ¿no? Pero en esta vez, así de la Revolución Francesa, se ha dado una gran importancia, ya que en sí desde ahí se establecen los derechos de los ciudadanos y para que tengan más consideración hacia nosotros, y también se acaba en esa época el feudalismo, que bueno, en sí dañaba también mucho a las personas que tenían baja posición económica y bueno, también es una inspiración para todas las personas a nivel mundial, ya que representa la libertad, la equidad y la igualdad. Más que nada la libertad, ya que todos tienen una representación específica de cómo se da la Revolución Francesa. Es una fuente de gran inspiración. Eso es todo mismo. Ok, chicos, muy bien. Entonces, que tuvo estos acontecimientos históricos, tanto de la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, tuvieron que ver para que América Latina se independizara pues de la colonia establecida por España, ¿no? Y una de las causas principales también para que se dé esta Revolución Francesa, obviamente en 1789, ¿ya? Es sobre el régimen, ¿no? Del gobierno, ¿no? Cómo estaba establecido durante este tiempo, este contexto.
que es la monarquía absoluta, ¿no? Quien en este contexto estaba siendo pues gobernado, ¿no? Por el señor Luis XVI. No, otro es el tema económico también, ¿no? Que el tema de la economía, obviamente el sector más vulnerable, más perjudicado era aquí pues la clase baja, ¿no? Entonces, en razón a todo ello, la pequeña burguesía empezó a realizar estos cambios, estas revoluciones. Y recordemos que también durante estos procesos, Francia tuvo pues 3 periodos, ¿no? Los 3 periodos que nosotros debemos tener en cuenta, que es el periodo monárquico absoluto, el periodo monárquico, el periodo republicano, ¿no? Y el periodo napoleónico. Es así, teniendo en cuenta todas esas 3 características, estos 3 acontecimientos, se ha podido establecer lo que ya es, por ejemplo, el derecho a ser ciudadano, ¿no? La persona, obviamente, que sea ciudadano, que también esto nos permite a nosotros como persona tener en cuenta. Por eso es que justamente se ha dejado el trabajo de exposición que más hablen sobre el tema de derechos, ¿no? En qué contexto se ha ido estableciendo. Que no solamente fue en 1948, sino antes de ello ya se estaba estableciendo, ya habían grupos de personas quienes obviamente reclamaban, ¿no? Favoreciendo obviamente para que se pueda cumplir que también nosotros las personas tenemos los mismos derechos a nivel de un político, ¿ya? Ok, tenemos, les debemos dar esa oportunidad, creo, al grupo de Gabriel, Pierre y Gonzalo. No sé si lo pueden realizar. La Carta Magna. Ustedes saben que la Constitución Política es conocida ley de leyes, ley madre, la Carta Magna, entre otros. Y también una de las consecuencias fue el fin del antiguo régimen. Claro, obviamente se dio el fin del antiguo régimen, pero aproximadamente en los años de 1815 se dio lo que es el Congreso de Viena nuevamente. En el Congreso de Viena, ¿qué pasa? ¿No? Se da la reunión de estos monarcas, ¿ya? Donde aquí también, ¿qué pasaba? Ellos obviamente firmaban una alianza para evadir, ¿no? Estas revoluciones que causaban pues los pequeños burgueses o la burguesía, la clase de la burguesía, ¿no es así? ¿Ya? Pero también en este Congreso de Viena se da también el establecimiento del mapa europeo, ¿no? Obviamente este Congreso de Viena se dio en razón, ¿ya? A través de, bueno, el derrocamiento o a través de, al momento de vencer al señor Napoleón Bonaparte, ¿no? Que en este caso, en la etapa de la era napoleónica, él estuvo pues siendo el liderado. Bien, a ver, el grupo de Gonzalo, ¿lo tiene listo? Sí, ya, pueden compartir la pantalla. Miss, ¿lo ve? Sí, todos lo estamos viendo. Buenos días, Miss, buenos días, compañeros. Hoy mi compañero Piero Morales, Acosta Morales Piero y yo nos tocó exponer la clase de revolución industrial. ¿Qué significó la revolución industrial, Miss? Marcó un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. Llamamos revolución industrial al cambio fundamental que se produce en una sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía para depender de la industria. Se divide en 2 etapas. La primera duró de 1750 a 1840. La segunda fue de 1880 hasta 1914.
Contexto histórico de la Revolución Industrial. Es el proceso de transformación económica, social y tecnología que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y América anglosajona, que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad, desde el Neolítico. Se produjo la independencia. Las causas que originaron la Revolución Industrial. Los cambios en la organización del espacio rural inglés provocaron un fenómeno conocido como Revolución Agrícola. También los cambios de las técnicas de la producción agrícola mejoraron la alimentación de la población y produjeron un aumento demográfico. ¿Qué beneficios tuvo la Revolución Industrial? En el plano económico se incrementó la forma sustancial del rendimiento del trabajo. A la vez que disminuyó el coste de producción, a su vez se acumularon grandes capitales que formaron grandes compañías y sociedades anónimas que tenían como base la industria. Personajes. Los personajes de la Revolución Industrial fueron James Watt, inventó la máquina de vapor. Adam Smith impedía la intervención del Estado en la economía. David Ricardo plantea los salarios mínimos para evitar la inflación. John Stuart Mill, principio de economía política, plantea intervención estatal. Louis Blanc organiza el trabajo y fórmulas para el mejoramiento personal. Karl Marx elaboró una nueva doctrina política. Pierre Proudhon propone el mutualismo y la libre federación de comunes. Charles Francois Fourier soñaba con los falansterios, comunidades en armonía. Robert Owen, contradicciones de clases se podían resolver a partir de la educación. Miguel Bakunin, revolucionario del anarquismo, pedía libertad total. A continuación le doy pase a mi compañero Piero Acosta. Piero. A ver, ¿quién va a exponer? Piero, ¿estás ahí? Mis principales acontecimientos. Aumentos de la población entre los años 1700 y 1800. La población europea pasó de 115 a 120 millones de habitantes. El descenso de la mortalidad, la revolución agrícola, nuevas técnicas, un proceso continuado en el barco de vapor, el ferrocarril y el automóvil. Los tratados. Tratados de libre comercio de América del Norte, dos países desde 1 de enero de 1994. Tratado de libre comercio de México-Chile, 1 de agosto de 1999. Tratado de libre comercio Unión Europa-México desde 1 de julio de 2000. Entonces, con 15 miembros y hoy con 28, ha Tratado de Libre Comercio México-Israel, 1 de julio de 2000. El Tratado de Libre Comercio de la Asociación Europea de Libre Comercio, 4 países, 1 de octubre de 2001. Tratado Libre de Comercio México-Uruguay, 15 de julio de 2004. Acuerdo para la Asociación Económica México-Japón desde el 1 de abril de 2005. Tratado de Libre Comercio México-Colombia, 2 de agosto de 2011, que constituyó el acuerdo de G3, Colombia, México y Venezuela, del 1 de enero de 1995, y fue denunciada por Venezuela cuando decidió ingresar a Mercosur. Acuerdo de la integración comercial con el Perú del 1 de febrero de 2012. El Tratado de Único Libre Comercio México, Centroamericana, 4 países del 1 de septiembre de 2013 que sustituye a los acuerdos con Costa Rica. Del 1
de enero de 1995 con Nicaragua del 1 de julio de 1998 y el Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras del 14 de marzo de 2000, Tratado de Libre Comercio Mexicano, Panamá del 1 de julio de 2015. Consecuencias que trajo la revolución industrial. Despegue económico y técnico de accidentes, aparición de la extinción de industrialismo o capitalismo industrial, transformaciones sociales, revolución burguesa, complejidad creciente de la sociedad abiertas de clase. Aumenta la migración de las personas del campo a la ciudad, éxodo rural, y esto crea empleo en las industrias. Aumenta la contaminación en el aire por mayor quema de carbón para generar energías para las máquinas. Aumento de enfermedades y accidentes de trabajo por las pésimas condiciones de trabajo en la fábrica. Los derechos que son otorgados. Estos derechos son la libertad, propiedad y la seguridad y resistencia a la opresión del 14 de julio de 2011. Las conclusiones. La revolución industrial fue un Ya, parece que Pierre tiene... considerado tanto. A ver, lo dejamos ahí, ¿ya? Hay dificultad de internet y se le entiende. Bien, chicos. Listo. O yo lo leo, Miss, o lo escucha Piero. No, tiene dificultad de internet. A ver, chicos, ¿ya terminó la exposición? ¿Esta es la última parte? Sí, Miss. Ya, a ver, termina, hijo, ¿ya? A ver. Yo, Miss, yo lo termino. Yo lo termino. A ver. La revolución industrial fue un proceso histórico que marcó profundamente al capitalismo, pues gracias a ella se logró desarrollar más ampliamente el comercio, que es la base del modo de producción capitalista. La otra conclusión es la revolución industrial ayudó a que aumentara considerablemente el desempleo, tanto en las ciudades como en el campo, porque la aparición de la máquina en la industria fue el principal factor que hizo que el hombre fuera reemplazado en sus labores productivas, obligándolo a vender su fuerza laboral casi por cualquier precio que lo ofrecieran. La revolución industrial ha sido el proceso histórico que más ha ayudado a que la delincuencia en las sociedades aumente, puesto que con el aumento en el desempleo que ha generado a las personas, no les ha quedado otra opción más que buscar métodos poco ortodoxos para ganarse la vida. La otra conclusión es la revolución industrial ayudó en gran parte a que las sociedades de hoy se clasifiquen de manera muy demarcada en estratos sociales que ayudan a su vez al aumento de la discriminación entre ricos y pobres. La revolución industrial fue un hecho histórico que favoreció a unos pocos, los burgueses, y desfavoreció a muchos, los proletarios. Y de ahí parte de la razón por la cual la clase social pobre busca una economía más equitativa, a través de otro modo de producción al socialismo. Muchas gracias. Ok, muy bien. A ver, chicos, hay que tener en cuenta que los tratados que ustedes han mencionado es del siglo XXI, ¿no? Justamente la revolución industrial es del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX. Entonces, en esa parte hay que tener cuidado, ¿ya? Me están poniendo tratados donde de repente no tiene coherencia con el tema. En esa parte hay que tener bastante cuidado, ¿ya, chicos? Muy bien. Gracias. Entonces, ya hemos culminado
¿ya? Con nuestra exposición. Y la próxima semana es su evaluación, ¿no? Su examen mensual, ¿ya? Pero el día de hoy vamos a continuar con el tema, ¿ya? Que pues toca ya para esta semana, ¿ya? A ver, vamos. Un ratito me esperan. Ok, vamos, voy a compartir un vídeo, por favor. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, profesora. Ya. Casi 150 feminicidios marcaron tristemente el 2018. Y frente a esta grave situación, el Ministerio Público ha creado 10 fiscalías nuevas especializadas en violencia contra la mujer. ¿Qué es una cámara GESEL y cómo contribuirá a la estrategia de nuestras autoridades para acabar con este problema? Veamos. Cuando me agredió, vino tomado, reclamándome cosas que no eran ciertas. Me agrede y en el momento que él me quiso poner la mano, yo tenía a mi hijito cargado y el golpe le cae a él. Tengo temor, miedo. Pienso que alguien me va a matar o pienso que él está a mi costado. Como madre y como mujer me sentí muy despreciada, vulnerada. Tenía mi actitud y toda mi dignidad por los suelos. Son los crudos testimonios de mujeres víctimas de maltrato físico y psicológico. Mujeres que vivieron un infierno a manos de sus parejas y el miedo que sienten aún las persigue. La violencia es un problema de salud mental. Todavía vienen muchas mujeres que consideran que es normal que los hombres estén. Frente a esta dura y difícil realidad, el Ministerio Público dispuso la creación de 10 fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y la familia, con el único propósito de prevenir y atender eficazmente los casos de agresión. Esto responde a un estudio de puntos calientes, de incidencia de violencia, y es por eso que se establecieron estos 10 puntos, ¿no? Lima Norte, Lima Sur, Callao, en la que ustedes se encuentran en este momento, Lima Centro. Justamente, una de las fiscalías especializadas que realiza un trabajo importante y con óptimos resultados es la del Callao. La etapa preliminar, nosotros procuramos que sea lo más pronto posible. Hemos logrado obtener medidas de protección en un lapso de 3 horas. El plus de esta Fiscalía del Callao es que nosotros compartimos el local en el segundo piso con la División de Medicina Legal. Entonces contamos con médicos legistas para lo que es el reconocimiento médico y también contamos con psicólogos para lo que son las evaluaciones psicológicas y eso nos aminora bastante tiempo, ¿no? Uno de los casos que se pudo atender con éxito es el de María,
una madre de familia de 43 años, quien fue víctima de los celos enfermizos de su expareja. Me gustaba el celular. ¿Dónde estás? Me controlaba todo el tiempo. Siempre era constante el maltrato. Muchos de los episodios de violencia sufridos por la agraviada sucedían cuando su agresor llegaba ebrio a casa, desataba toda su ira, golpeándola en presencia de sus pequeños hijos. Ellos tenían mucho miedo porque a veces a la hora de dormir ellos no podían dormir bien. Nosotros dormíamos con miedo, pensando que en cualquier momento iba a venir. Hasta que una noche ella se armó de valor, decidió romper su silencio y denunciar los hechos, pues su menor hijo también fue agredido por el padre. Cuando me agredió, vino tomado, reclamándome cosas que no eran ciertas. Me agrede y en el momento que él me quiso poner la mano, yo tenía a mi hijito cargado y el golpe le cae a él. Entonces es ahí donde rompí con todo. Eran muchas veces, pero era la primera vez que le caía ese golpe que era para mí, fue para mi hijo. Ahora esta valiente mujer superó los fantasmas del pasado y rehace su vida al lado de sus queridos hijos, quienes son su principal motivación para seguir adelante. Ahora me siento libre, me siento tranquila. El miedo es como una cruz, estás cargando un peso que no necesitas. He rescatado mi dignidad, he rescatado mi tranquilidad, he rescatado amor, porque también ya no tenía, solamente sentía resentimientos y cólera. Todo eso ha pasado con las terapias y con todo lo que me ha brindado el Ministerio Público. Mujer maltratada que haya en el Perú y en todo el mundo, debe de denunciar. Para testimonios. Muy bien, chicos. A ver, teniendo en cuenta sobre este tema que hemos visto en el vídeo, yo paso a la pregunta, ¿no? En primero, ¿qué han podido entender de este tema del vídeo? Lo que he podido entender de este video es que a veces nosotras como mujeres, cuando recibimos un maltrato, no tenemos o no nos armamos tanto de valor para poder ir a denunciar. Y es por eso que también tenemos la mentalidad de que queremos tener una familia y porque queremos tener una familia tengo que recibir todo este maltrato por parte de mi pareja. Muy bien, Sally. Otro, a ver, cualquiera de ustedes que pueda participar. También es que es cuando, al momento de que nosotras, o sea, las mujeres que sufren así de maltrato de parte de su pareja, van a denunciar, pero las autoridades no toman tantas acciones y ya pues no toman las medidas exactas y eso hace que algunas se enfurezcan y por eso las feministas hacen sus partidos, sus luchas contra la violencia hacia la mujer, ya que en sí es culpa que la tiene el manejo del gobierno, de la defensa que nos dan, ya que nosotras somos más vulnerables que los varones. Ya, muy bien. Aparte de ello. Me siento que el aspecto sobre la violencia de la mujer pertenece a los derechos que están dentro de la Constitución. Las personas no lo logran cumplir. Ya, ok, muy bien. Dato interesante que mencionaba Shaoni, ¿no? Que supuestamente todas las leyes, ¿no? Que obviamente nos respaldan a nosotros como mujeres y también leyes que respaldan a los niños, que lamentablemente hoy en pleno siglo XXI no se cumplen. Que ya esos decretos están establecidos muchos años anteriores. Sin embargo, el tema del machismo se sigue dando el día de hoy, ¿no? La mujer sigue siendo sumisa y obviamente quien también está aquí, quien es el ser humano más afectado dentro de una familia son los niños. ¿Ya? Sally, a ver. Miss, por ejemplo, nosotras también a veces como mujeres en parte tenemos la culpa, porque desde que recibimos el primer golpe o el primer maltrato,
no le damos un alto a lo que está sucediendo. Y más porque ya estamos en el siglo XXI y debemos de aprender a amarnos como personas y a empoderarnos como mujeres porque ya hay varios derechos que nos respaldan. Ok, muy bien. Teniendo en cuenta todo ello, tanto varón, mujer, ¿no? Ya sea por edad, sexo, ¿ya? Tenemos los mismos derechos, ¿ya? En este caso, tiene razón. A una persona, si tú decides formar tu familia, se supone que primero has sido enamoradito, luego ha pasado la etapa de noviazgo, convivencia quizás, y de ahí lo que es el matrimonio, ¿no? Pero durante todo ese proceso, toda esa etapa, se supone nosotros como persona conocemos por lo menos algo de aquella pareja que tenemos, ¿no? Pero siempre mencionan que, ¿no? Que nosotros, dice, nunca vamos a terminar de conocer cuáles son nuestras actitudes, ¿no? Nunca vamos a terminar de conocer a la persona, pero obviamente durante el proceso se va conociendo qué tipo de persona es, cómo te trata, cuál es su estado de ánimo, que eso también va a depender de nosotros, las mujeres, ¿no? Que usualmente somos el sexo más débil, ¿no? En este caso. Por eso, el tema del machismo, el pensamiento cavernícola, así hay que llamarlo, todavía se sigue dando hasta el día de hoy. Esto obviamente fue en el pasado, ¿no? La comunidad primitiva quizás, o en la etapa del esclavismo, la mujer era sumisa, no tenía ningún derecho, ¿no? Sin embargo, ¿no? Durante todos estos procesos históricos, ¿qué pasó? Hubieron movimientos, ¿no? De este grupo de mujeres empoderadas que obviamente también buscaban que se haga respetar nuestros derechos como mujeres, porque también nosotros somos seres humanos. Y justamente todos estos acontecimientos se ha ido pues tras año a año implantando lo que es nuestros derechos como mujeres, que también los niños, que son las personas más indefensas, también tienen su propio derecho, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la clase del día de hoy entonces, chicos? A ver, Espinosa Gabriel, te noto como que, ay, la misa habla mucho de mujeres, feminista. No, es solamente estoy hablando, estoy aclarando que tenemos derecho como mujeres y también los niños, que es diferente. En la anterior clase hemos hablado que toda persona, ya sea por edad, sexo, ¿no? Tenemos los mismos derechos, ¿ya? Pero hoy exclusivamente estamos hablando del sexo más débil, que es la mujer, ¿ya? Entonces, obviamente ya les estoy dando a entender cuál es el tema, ¿no? A ver, Gabriel, ¿me ayudas? Digamos, los derechos de la mujer o las protecciones que deben darse las mujeres cuando un hombre les pega así, según lo que entendí. Ya. El aspecto de la protección, ¿no? No al maltrato físico ni psicológico. Por otro lado, tenemos el mismo derecho, al igual que el varón, a acceder a un trabajo, a un centro laboral, ¿no? Que también ya está establecido. Y justamente uno de nuestros gobiernos también se estableció el derecho a la ciudadanía, que la mujer tiene que ser ciudadana, tiene derecho al sufragio. Ya, entonces el tema de hoy es el derecho de la mujer y del niño, que obviamente existe un organismo que se compromete a hacerlo cumplir. Miss, pero usted habla como si fuera cierto que se pueda cumplir estas leyes. No, pero ¿qué pasa? Esa es la idea, ¿no? De que se pudiera cumplir a través de nosotros, a través de ustedes, ya darles ese fomento para que puedan hacerlo cumplir. Ok, chicos. A ver, ¿van observando? ¿Pueden observar lo que estoy compartiendo? Sí, mis. Ok, un ratito. Muy bien. En primera instancia vamos a hablar del derecho del niño. ¿Está bien? El niño es la persona, el ser más indefenso que nosotros podemos conocer,
¿no? Que a través del proceso de su desarrollo, a través del desarrollo, obviamente va cambiando sus actitudes. Yo te mencionaba justo en la clase de psicología, ¿no? El niño o ese ser se va transformando, ¿no? Sus actitudes de acuerdo a su entorno social, ¿no? Pueden ser negativos, pueden ser positivos. ¿Está bien? Ok. Entonces, vamos a entender que el niño, como te iba mencionando, es el ser más indefenso y obviamente este está en pleno desarrollo, tanto físico como mental. ¿No es así? ¿Para qué? Para que ellos alcancen un desarrollo integral en su personalidad. Y esto obviamente va a requerir de muchos medios, ¿ya? Para desarrollar este íntegro, ¿no? Para que llegue a ser una buena persona, ¿ya? Y obviamente las personas más que deben brindar este buen desarrollo es el entorno familiar, ¿ya? Aparte, el entorno social fuera de casa y también aquí el entorno del Estado. Pero el Estado de aquí del Perú, bueno, no es bien visto, ¿no? Pero influye bastante cómo te motivan, cómo te crían, cómo te dan esa calidad de vida, tu entorno familiar. La familia es muy importante durante este proceso de desarrollo del niño, ¿ya? Entonces, durante estos conflictos, estas guerras que se dieron en el siglo XIX, siglo XVIII, ¿no? Incluso mucho más antes, las personas o los seres más implicados, más afectados en este proceso, fueron los niños, ¿no? Durante por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o cualquier acontecimiento histórico que conocemos por historia. Entonces, la gente más vulnerable es las mujeres y los niños, ¿ya? Entonces, las guerras trajeron como consecuencia, pues, la tasa de mortalidad de miles de niños, miles de vidas humanas, ¿ya? Entonces, bueno, y es por eso que en el año de 1924 se estableció lo que es la Declaración de Ginebra, en Suiza, sobre ya planteamientos de que el niño también tiene derecho a la no explotación laboral, que lamentablemente hoy en día se sigue viendo. ¿Qué pasa? ¿Usted ha observado debajo del puente Giraldes? O de repente subiendo a las combis, ¿no? Niños que venden sus caramelos, piden limosna, que obviamente detrás de ello hay una explotación laboral, de repente presión de padres o con la persona con quien está conviviendo, que a la edad de ellos no les permite todavía que trabajen, sin embargo lo están haciendo, ¿ya? Entonces, esta declaración en Ginebra es el antecedente pues más antiguo que marca el punto de partida para esta declaración de los derechos del niño, ¿ya? Por otro lado, tenemos la convención, ¿no? Esta convención sobre los derechos del niño fueron adoptados, pues, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ONU, ¿ya? Esto fue en el año de 1989, ¿ya? Recordemos que la ONU fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 1945, pero años posteriores ya se estableció lo que es esta Convención de los Derechos, ¿está bien? Esto, la Convención de los Derechos del Niño, pues va a ser un conjunto de normas que establecen o que respaldan por el bienestar de todos los niños, ¿no? Obviamente, los países que firmaron son los que conforman la ONU, son los 193 estados, ¿ya? Y en esta parte, los artículos que proponen, ¿ya? A este aporte de los nuevos contenidos, ya se establecen lo que es en el año de 1959, el 20 de noviembre. Ahí es ya cuando se estabiliza, se propone, ¿no? Esas normas, se estabiliza ya las normas mediante artículos, donde ya respalda obviamente al niño. Dentro de ellos es derecho a la vida, dentro de ello es que derecho a la protección,
derecho a una vivienda, derecho a una identidad, ¿ya? Y esto obviamente va a fundamentar aspectos jurídicos que se tiene que hacer cumplir mediante el Estado. Bien, chicos, solamente esta partecita vamos a hablar sobre los derechos del niño. ¿Ya? La siguiente clase, es decir, después de esta semana que viene de su examen mensual, entonces continuaremos con la clase. Bien, chicos, cuídense bastante, vayan copiando el tema del día de hoy, cosa que ya no estén acumulándose de trabajo de copiar, ¿ya? Vayan copiando el tema y lo vamos a continuar de aquí a 2 semanas, porque la próxima es su examen mensual. ¿Y chicos, alguna pregunta, alguna duda? Me hizo una consulta. ¿El tema que tocamos hoy va a venir en el examen? Posiblemente venga del derecho al niño, pero pues, habrá una o quizás no, posiblemente. ¿Ya? Usualmente va a venir lo que más abarcado más. ¿Ya? Ya, chicos, cuídense bastante. Ya hablamos la siguiente semana, hace 2 semanas, ¿no? 2 semanas. Ahí nos encontramos en clase. Estudien bastante, chicos. Chao, Miss. Chao, Miss. No se olviden de enviarme sus PPTs, chicos, a los que les faltan, por eso no juntan en la plataforma. Ya, de los grupos últimos que han expuesto el día de hoy, no se olviden de enviarme, ¿ya? Miss, una pregunta. De geografía también vamos a enviarle lo de la exposición. Sí, me tienen que enviar. Ah, ya. Bien. Profesora, discúlpelo. Yo ya creo que ya le he enviado el PPT de esta clase, de la exposición de esta clase. Ya. Gracias. Chao, chicos. Cuídense. Chao, Miss.